Hola, bienvenidos al canal de Un Discípulo. Hoy vamos a hablar sobre la voz que nunca calla. Y considero que es súper importante con respecto a todo lo que hemos ido trabajando durante este último tiempo, hablar sobre este tema de la voz que nunca calla, porque al final nosotros somos seres pensantes y eso también nos condiciona que habitualmente tengamos un diálogo interno, tal como si conversáramos con otras personas o como si otros individuos nos hablaran desde nuestro cerebro. Y lo concreto es que algo habla sin parar dentro de nosotros. Y esta charla está formada por un repertorio de temas muy poco variados, los que no cambian apreciablemente en el transcurso de la vida. Esta charla es siempre de carácter superficial, a veces intrascendente y muy banal, versando generalmente sobre múltiples y variadas consideraciones en torno a nuestra situación actual y pasada. Eso es lo que tenemos que tener claro. Es una conversación que no es inteligente, sino hueca, monótona y reiteradamente repetitiva, tal como si un loro repitiera mecánicamente algunas palabras cuyo significado obviamente desconoce. Fíjense ustedes muchas veces cómo las personas generalmente opinan de cosas que no saben y tienen certezas de cosas que no manejan ni tampoco entienden cómo funcionan. Se ha dado muy fuerte últimamente con el tema de la salud, de la medicina. Gente que no tiene el conocimiento ni la preparación hace grandes discursos sobre un tema que realmente no manejan y no lo han estudiado a fondo y ni siquiera se dedican a trabajar en la salud. Por eso ese diálogo interno o esta voz que nunca calla hay que irla conociendo y desglosando. Entonces, por ese motivo se le llama la voz que nunca calla, porque es un constante bullicio que nos impide definitivamente prestar atención voluntariamente a los asuntos que realmente son importantes, ya que su permanente cantinela mantiene prisionera nuestra atención. Recuerden, muchas veces nosotros estamos sumergidos en nuestros propios pensamientos, estamos atentos a ellos y descuidamos las cosas que están sucediendo realmente en nuestra vida. Esta voz nos habla siempre de las mismas cosas, ¿ya? Y eso quiero que lo recuerden. Nos dice que nuestros errores y desaciertos no son tales, que tienen justificación y muy lógica y razonable, que el mundo, la gente, la familia o las personas determinadas tienen la culpa de que no hayamos conseguido lo que deseamos, que somos realmente muy poderosos, grandes, importantes y perfectos, que no existe nadie mejor en el mundo, que la vida no nos ha brindado todo lo que merecemos, que deberíamos respetarnos y considerarnos de modo más relevante. Nos engaña también con visiones agradables en las que desempeñamos el papel de héroes y nos sugiere también tremendas venganzas contra aquellas personas que nos han ofendido o defraudado. ¿No será que está hoy día sucediendo este tema de una manera exacerbada, incluso me atrevo a decir que patológica a nivel mundial? Hoy en día estamos viviendo una civilización del victimismo, que muchas personas creen que la vida les debe algo, siendo que uno tiene que cumplir con las leyes de tanto das, tanto recibes. Las personas se olvidan de eso. Obviamente hay circunstancias en distintos países que se vive de una forma que las personas realmente nacen esclavas, pero eso es asunto para otras cosas. Pero yo me refiero a las personas que viven relativamente libres y que prácticamente sus necesidades están cubiertas. Son cosas que uno tiene que empezarlas a ir revisando. Entonces, de acuerdo al argumento existencial individual, esta voz pone quejosas, melopías o encendidos himnos de triunfo que repite interminablemente hasta en el sueño nocturno. Después de muchos años de esta continua tortura, resulta un milagro que mantengamos todavía nuestra cordura. Hay personas que no la logran mantener y enferman, pueden caer en depresiones, otros realmente pierden la cordura y así sucesivamente. Y esto, claro, algunas personas no se salvan de este tema. Entonces, debemos comprender que si esta voz se apodera de los conceptos herméticos, nada bueno puede resultar, salvo, podríamos llamarlo así, como una indigestión mental. Y este es un fenómeno que hay que comentarlo y nos permitirá también entender las múltiples excentricidades e incongruencias de algunos pseudo-hermetistas, y por cuya boca habla solamente esta voz, desconociendo lamentablemente el significado de lo que dicen. Y esto lo quiero aclarar porque hay mucha gente que tiene cierto conocimiento hermético, ciertos conocimientos de la filosofía hermética, pero lo trabajan a nivel superficial, tratan de llevar agua a su molino nomás, de vender un eslogan, de vender un producto, de simplemente aumentar la cantidad de personas que son sus seguidores. Y en este caso nosotros, como trabajo de la filosofía hermética en nuestra escuela, lo que buscamos es que la persona se desarrolle por sus propios medios. Simplemente uno les entrega ciertas pautas de trabajo y la persona es la que hace. No es el maestro el que hace en el mundo interno la persona. El maestro en realidad lo que hace es abrir las puertas para que en este caso el neófito o el discípulo o el adepto, como lo quieran llamar, comienza a hacer el trabajo sobre sí mismo. No hay de otra forma de hacer el trabajo espiritual.
puede una persona asistir durante 20 años a las charlas, pero si la persona no hace, si la persona no se dedica, si la persona no se esfuerza en conocerse a sí mismo, dominarse a sí mismo, explorar la vida a fondo, es muy poco lo que puede lograr hacer una charla. Por eso es tan importante tener una continuidad interna del trabajo. No es un tema de creer o no en el maestro, el tema es trabajar sobre sí mismo. Esas son cosas que hay que ir aclarándolas cada cierto tiempo, porque muchas personas están en búsqueda espiritual, pero buscan ser elevados por aquellas personas que toman la responsabilidad de ser maestro, ¿ya? Continuando con el tema, este diálogo interno, existen dos diferencias. Hay un diálogo interno consciente y otro mecánico. El diálogo interno es consciente cuando la persona conversa consigo mismo en forma deliberada, recuérdenlo, dándose cuenta, dirigiendo el centro del pensamiento, controlando la atención y enfocando el diálogo hacia un trabajo útil, es decir, hacia una actividad mental dirigida a un fin determinado con el propósito de obtener un resultado preciso. El diálogo interno es mecánico cuando la persona se ve arrastrada a conversar consigo misma. No existe deliberación alguna y no se da cuenta de este proceso, el cual se realiza en forma subconsciente, convirtiéndose en un hábito. En el diálogo interno mecánico no existe control alguno sobre la atención ni sobre la dirección del centro del pensamiento, y es lo absolutamente contrario a una útil actividad mental. El diálogo interior mecánico es siempre negativo por su carácter y muy difícil de detener. Lo primero que debe hacerse es lograr detectarlo por medio de una atenta observación de sí mismo, y para ello nos vamos a guiar por lo siguiente. Observe que el diálogo interior es en realidad un monólogo. Dese cuenta exactamente qué dice el monólogo. Observe que gran parte de la charla interior está conectada con la autojustificación, es decir, con el intento de ponerse a sí mismo en buena situación, o sea, de tener razón, sin tenerla, obviamente. Observe qué es lo que inicia en usted un diálogo interior mecánico. Observe si sus diálogos interiores lo ponen triste o negativo. Observe si sus diálogos interiores lo ponen negativo hacia otras personas. Observe una cadena de diálogo interior que comenzó automáticamente en usted. Analice y trate de comprender el origen de algún diálogo interno. Observe que diálogos internos se repiten más a menudo. Observe si su diálogo interno se refiere a que usted se siente abandonado, injustamente tratado, que no tuvo una buena oportunidad, que los demás de la vida le deben algo, que es incomprendido o que es la figura central de un mundo maravilloso. Observe que los yoes más negativos que han detectado en su personalidad se presentan cuando usted está solo. Observe cómo algunos yoes negativos le hablan sin palabras o con palabras que se olvidan de inmediato, y usted puede volverse negativo sin que haya sucedido nada, sin siquiera estar pensando en ello. Observe si a través de su diálogo interno acostumbra a mentirse a sí mismo para no hacer frente a la realidad que sucede. Observe cómo se queja internamente de varias cosas, siempre las mismas cosas, que repite como loro una y otra vez en forma mecánica. A estas repeticiones les llamaremos las quejerías del NN, porque es una rumia mental, como si fueran las canciones de moda. Las personas siempre van repitiendo una y otra vez una canción, la van tarareando. Bueno, esto es lo mismo, pero con respecto a nuestras propias quejas internas. Que las personas a veces pueden perder toda una vida teniendo quejas internas y nunca ocupándose por lo que necesitan hacer, ¿ya? Esto para mí es fácil decirlo a través de una pequeña charla y todo el tema, pero al momento de que cuando uno enfrenta esta situación, genera unas fuerzas en contra. Por eso hay que ser más astuto que estas fuerzas que nos mantienen dormidos internamente. Existe un trabajo práctico que lo podemos hacer y para, en este caso, silenciar esta charla interna, y lo vamos a explicar a continuación. Es súper importante tener una libreta destinada únicamente a anotar qué es lo que se dice en la charla mental interna. Entonces es súper importante observarse uno mismo de manera atenta y constante, con el objeto de percatarse de qué es lo que nos está diciendo esta voz interna negativa. Negativa porque es la antítesis de la inteligencia en realidad. Nos hace perder la atención para poder hacer cosas productivas. Hay que prestar atención a los momentos de descanso, a la etapa posterior y anterior al sueño nocturno, y a los lapsus siguientes a experiencias que provoquen impacto o resonancia emocional, ya que en estos instantes es cuando se aprecia mejor el texto de la charla. No se crea que esta podría ser un trabajo para toda la vida. Esto hay que hacerlo, ¿ya? Pero va a llegar un tiempo en que ya la persona no la va a molestar este tema. Entonces, hay que estar en atención a que nunca se deje de pensar, ¿ya? Por el contrario, nos encontramos con que el repertorio de charlas internas es muy limitado y repetitivo. Por eso es que se puede solucionar fácilmente una vez que ya se desglosa. Y está compuesto generalmente por consignas o eslóganes, como lo estoy diciendo, y frases típicas que se repiten interminablemente con muy pocas variantes. Y esto constituye una sorpresa el comprobar que esta voz puede hablar 20 años de las mismas cosas, como yo les explicaba anteriormente, y que inexplicablemente le prestamos siempre nuestra sostenida atención. Comprobaremos que repite indefinidamente
determinadas consideraciones sobre los mismos temas y que el contenido de su expresión tiende por lo general a justificar y racionalizar las propias culpas. Entonces la persona empieza a eludir su responsabilidad y después de algunos meses de autoobservación llegará el momento en que vamos a poder conocer el completo texto de este repertorio repetitivo que es como un disco rayado que se repite una y otra vez. Y eso es importante usar la libreta donde vamos a anotar nuestros pensamientos repetitivos o esta rumia mental. Entonces nuestro trabajo debe finalizar al advertir que no se pretenda ningún tema nuevo. Y en ese instante tendremos en nuestro poder el arma necesaria para combatir esta voz, el argumento íntegro de su plática. Comenzaremos entonces a leer todos los días estas consideraciones de la manera más alerta y consciente posible, procurando determinar su significado, si es que tiene alguno, porque a veces esta rumia mental no tiene ningún significado, no tiene ningún sentido, ¿ya? Es como un borbotón de pensamientos que vienen uno tras otro sin tener la más mínima lógica. Sucede eso en nuestra cabeza, ¿ya? Esto lo pueden trabajar al día unas 5 veces o dependiendo de su tiempo, ¿ya? Entonces, ¿para qué esto? Porque es llevar al consciente esta argumentación maquinal. Esa es la gracia. Cuando uno comienza a trabajar sobre estas cosas, los va alumbrando con la luz de la conciencia. Esa es la gracia, ese es el trabajo. Y vamos conociendo esta máquina de pensamiento repetitivo que tenemos interno, ¿ya? Pueden observarlo también a veces en amigos que no han visto hace muchos años y le repiten las mismas cosas. Las personas tenemos esas formas para muchas veces protegernos de la realidad, ¿ya? Entonces tenemos como un esquema mental que nos da cierta seguridad, pero lamentablemente nos adormece porque no tenemos la capacidad de ver realmente la vida. Entonces, cuando ustedes vayan viendo y vayan trabajando este tema como una memoria del texto que tenemos en la cabeza, ya habrá ocurrido un fenómeno muy significativo, que es el hecho de encontrar necio, estúpido y aburrido el contenido observado. ¿Ya? Yo sé que a algunos no les gusta mucho este trabajo porque al final la persona va quedando desnuda y claro, puede que sienta un vacío algunas personas, pero bueno, hay que poner mano a la obra para poder tener un mundo interno sano, que empiece a dejar de lado todas estas tonteras que de repente nos hacen perder la vida o décadas de ellas en cosas que no tienen sentido y tampoco tienen salvación. Ahí ustedes tienen que tener el criterio para ir trabajando estas cosas. Entonces después uno se va dando cuenta que fue poco inteligente con estas cosas, porque le prestó atención continuamente a cosas que realmente no tenían ningún sentido ni tampoco ninguna productividad. Entonces al final la persona va a dejarse de interesar de estos pensamientos y esta voz no conseguirá ya captar la atención o interés como antes. Entonces ahí va a empezar a disminuir la charla y después de un tiempo simplemente se podrá abandonar completamente, ¿ya? Entonces esta experiencia tiene que ser acompañada de una aceptación de nuestras propias culpas. No se olviden de eso, porque uno sí comete errores, uno sí lo hace mal y tiene que asumir la responsabilidad de aquello. Es muy fácil decirlo, pero llevar esto a cabo es muy complejo. Entonces, hay que estar claro que cuando las personas nos hacemos responsables de nuestras propias culpas, no hay que sentir pena o tristeza por los errores o desaciertos, ¿ya? Sino al contrario, alegría por haberse dado cuenta y descubrir nuestra verdadera condición. Y ese es un requisito primordial para trabajar constructivamente. Las personas estamos acostumbrados a mentirnos una y otra vez, repetitivamente. No nos gusta vernos que tenemos falencias, que tenemos cosas por completar en nuestra vida que son intrínsecas al ser humano. Somos seres falibles, somos seres que cometemos errores. Y este trabajo es para conseguir un poder para reparar, ¿ya? Y tener esa capacidad de, si vamos a cometer errores, poder arreglarlos. Y si no se pueden arreglar, bueno, nos hacemos responsables, ¿ya? Porque los seres humanos constantemente cometemos errores porque es una parte intrínseca del ser humano. Eso es lo que nos hace ser humanos. Si no, seríamos máquinas en ese sentido, biológicas, que no cometen errores y simplemente reparan y cortan y pegan. No, nosotros somos mucho más complejos que un títere biológico, como algunos quieren denominarnos. Hay parte de eso, pero bueno, estamos trabajando para poder vivir la vida de una manera superior. Y de eso se trata. Podemos estar sumergidos toda una vida con esta rumia mental y no llegar a nada. Incluso una persona, en otro sentido, puede llegar a ser un profesional y todo eso, pero siempre tener la misma rumia mental. Muchas veces el resentimiento es una rumia mental, porque hay personas que han sufrido en su vida y siempre vuelven a caer en lo mismo una y otra vez cada vez que ven alguna situación que se asemeja a lo que ellos vivieron. Están resentidos con la vida y eso es lo que hay que borrar. No debemos estar resentidos con la vida, porque la vida es una oportunidad, por muy dura que ésta sea. Yo lo repetí en hartas ocasiones. Si no pueden hacer las cosas, pidan ayuda, ¿ya? En ese sentido hay que ser humilde y reconocer que a veces
uno no tiene todas las capacidades para poder lograr las cosas y que hay personas que hacen las cosas mejor que uno. Así se va completando el trabajo del mundo interno, teniendo esa humildad verdadera en la cual uno reconoce que hay gente que hace las cosas de manera muy superior y de ellos debemos aprender. Y el primer paso para aprender de ellos es acallar este loro que tenemos en la cabeza. Así que espero que esta mini conferencia les sirva, espero que tengan una excelente semana y nos veremos en un próximo video donde iremos profundizando algunos otros temas. Hasta luego, que estén muy bien.